Son las 9:15, las 9:15, y nos ocupamos de la pesadilla que vive Bombay desde hace ya día y medio, 37 horas. Lo que está ocurriendo allí es mucho más, o eso parece, que un atentado terrorista. Es como la toma militar de una ciudad. Elena Valenciano. Sí, no deja de ser una acción terrorista, ¿eh? Pero efectivamente con un nivel de preparación, aparentemente, y de minuciosidad en el desarrollo, incluso parece que con la utilización de armamento bastante sofisticado, parece como si un ejército hubiera tomado una ciudad. Es como un peldaño más, ¿no?, en la estrategia de sembrar el terror que estos grupos, que todavía no sabemos quiénes son, están desarrollando en todo el mundo. Y el tener como objetivo hoteles y una zona de la ciudad que es claramente occidentalizada, digamos, a donde vamos los occidentales, tiene que ver probablemente con eso, con subir un peldaño más en su propaganda de terror, porque si no hubiera occidentales, probablemente no le estaríamos dando la importancia que le estamos dando en el resto de los países, ¿no? En este caso, además, con muchos españoles, que nos toca tan de cerca y que nos obliga a poner un foco mucho más cerrado sobre la situación que se vive allí. Luis Herrero, con la información que tenemos, ¿qué interpretación tiene este ataque, esta toma de la ciudad de Bombay? Bueno, yo creo que aunque no parezca un atentado, es un atentado, eso es lo primero que hay que hacer. Y yo creo que, aunque ahora nos darán claves que probablemente nos darán pistas, yo creo que esto viene más o menos del mundo de Al-Qaeda, es decir, del terrorismo islámico, no sé si de una ramificación o de otra. El hecho de que sea una acción muy bien preparada es especialmente preocupante, porque quiere decir que estas cuestiones se las toman muy en serio y que van teniendo, digamos, una perfección en la ejecución del terror que nos asusta, ¿no? Por otra parte, no es nuevo. O sea, si nosotros analizáramos toda la estructura del atentado del 11 de septiembre, pues nos daríamos cuenta de la meticulosidad, de la preparación, de la coordinación de las acciones. Es decir, es gente que lo hace de una manera muy meticulosa, y eso es una amenaza especialmente seria. No se trata de una persona que quiera reunirse con las uríes y a la mañana siguiente se ponga un cinturón explosivo y acuda de una manera, digamos, más o menos desorganizada a organizar una masacre indiscriminada. Es una acción premeditada, discriminada, planificada, ejecutada con perfección, y por lo tanto eso duplica la acción de la amenaza, ¿no? Y yo creo que, por una parte, tiene toda la razón Elena, no le estaríamos dedicando la atención que le estamos dedicando si no hubiera compatriotas, pero por otra parte es bueno de vez en cuando que un aldabonazo nos permita mirar lo que está ocurriendo allí, que India es una democracia que trata de luchar contra el terrorismo, que por lo tanto nosotros, los occidentales, tenemos que hacer causa común frente a esa amenaza, porque también es nuestra amenaza, y yo creo que desde ese punto de vista pues algo positivo podemos sacar. Raúl, las autoridades indias culpan veladamente a Pakistán de lo que les ha ocurrido en Bombay. No es ninguna broma, hablamos de dos países que son potencias nucleares, es una zona muy sensible del planeta donde está ocurriendo todo esto. Bueno, yo creo, de entrada, no sé si hablar de Pakistán significa hablar del gobierno, del Estado, entre otras cosas, porque como sabemos, eso del Estado ahora en Pakistán está en entredicho, ¿no? Lo que sí es verdad es que muy posiblemente hay vinculaciones. Yo no sé si es algo tiene que ver con Al-Qaeda, esto nos lo van a definir los expertos, pero últimamente sí que estamos viendo muchas digamos, acciones de estas características, no necesariamente dirigidas hacia occidentales, que siempre atribuimos a Al-Qaeda. Yo creo que precisamente la circunstancia de Al-Qaeda es que es una red completamente horizontal y que hace que realmente cada una de sus células en muchos casos sean independientes. Por lo tanto, esa vinculación a veces en lo ideológico puede existir, pero no necesariamente tiene que existir en lo organizativo, no en lo logístico. Por otro lado, también a mí me parece un aspecto importante. Luis menciona esa necesidad de aprovechar esa oportunidad, en el sentido de poner sobre la mesa una realidad que existe y que no veríamos si no fuera porque en estos momentos hay víctimas occidentales, ¿no? Yo quisiera poner otra cosa sobre la mesa. Hace mucho tiempo que se está planteando de la necesidad de afrontar globalmente el control del tráfico de armas. Lo digo porque la modernidad y la digamos, profesionalidad, por decirlo de algún modo, de esa acción demuestra que esa acción, esa necesidad de controlar el tráfico de armas hoy es una necesidad acuciante. Naciones Unidas aprobó hace muy poco empezar a debatir sobre la adopción de un tratado internacional de armas. Yo creo que esas acciones, de alguna forma, más que analizarlas desde el punto de vista del corto plazo, que es algo que hay que hacer, hay que analizarlas también en la perspectiva de lo que esto puede conllevar en cuanto a qué acciones internacionales hay que emprender. Hay quien analiza ya, que quizás es ir un poco lejos, que esta es la llamada de atención a Obama por parte de ese conglomerado, que nadie sabe definir, que es Al-Qaeda, ¿no? Es decir, ojo,
somos capaces de hacer esto y las respuestas, y esperamos la respuesta, ¿no? Sí, yo creo que es posible, ¿no? Que, de hecho, yo lo pensé, es decir, yo pensé, habrá un gran atentado dentro de poco, después del triunfo de Obama, precisamente para poner el foco sobre ese problema. Pero es muy difícil saber hasta qué punto esas cosas funcionan de forma muy sincronizada, ¿no? Lo que es verdad es que hay un ejército de terroristas, llamémosle como queramos, dispuestos a atentar en función de la capacidad que tengan operativa de hacerlo. Eso es absolutamente evidente. Y también es evidente que probablemente no solo sea necesario combatirlos con otro ejército, y el ejército indio la verdad es que ha conseguido en las últimas horas controlar bastante la situación, sino que hace falta mucha inteligencia. Es decir, que hay que trabajar también en esa parte, en la desactivación del caldo de cultivo que acaba permitiendo que sean cada vez más los elementos de esas sociedades que ingresan en este tipo de ejércitos, por llamarlo de alguna manera. Ayer a esta hora, en la confusión de los datos iniciales, conseguíamos hablar con un empresario liberado del Hotel Oberoi que nos confirmaba la liberación de él y de otros 2 empresarios, y dábamos por liberados a todos. Dijimos, los tres que había en el Oberoi, pues no, había 5, porque quedaban otros 2 en una habitación, en otras habitaciones, que son los que todavía siguen allí atrapados, y estamos pendientes de hablar con el embajador de España en la India para que nos